consistía en eso, en recordar un poquito más sobre eso. Nosotros, para manejar archivos, mencionamos que lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura que va a tener mi archivo. Entonces, gráficamente yo tengo mi archivo representado por una tabla. Solo recuerden que eso es para que yo pueda, pues, visualizar bien cómo está, qué datos tiene mi archivo, qué valores son los que tiene cada dato de mi archivo. Pero esto ya físicamente todo es contiguo. Lo que mencionamos. Cuando ya estoy guardando valores, es contiguo. Si yo no lo manejo, cuando yo necesite buscar un valor de un dato en específico, va a ser algo complicado, porque no voy a saber dónde buscar dentro de una cadena muy grande, porque todo se guarda, habíamos dicho, seguido. Nosotros, para poder identificar hasta dónde llega un dato, tenemos que utilizar un carácter que me sirva precisamente para conocer hasta dónde llega. Al igual, si de alguna forma yo quería ver lo que era un conjunto de valores, también tenía que indicarle un carácter para poderlo distinguir. Ese carácter era muy importante, ya sea para que yo le diera físicamente esa estructura a mi archivo o para poder simplemente identificar todo ese conjunto de datos. Entonces, eso también es un trabajo. Ya que tengo la estructura, ya que abrí el archivo, que creé el archivo y posteriormente lo abrí y decíamos que teníamos estas dos opciones, un TXT o un bin. Ya vimos que el TXT podíamos ver qué se guardaba en el archivo y el bin pues solamente guarda pequeños símbolos que nosotros lo abrimos y no sabemos bien el contenido que tenga. Entonces, por eso, pues era un poquito mejor el manejar el archivo binario. Entonces ya tenía que crear el archivo, ya lo creé. Entonces ahora sí, yo tengo que crear mis programas para poder manipular esta estructura. Los programas podían ser para que pudiera yo guardar los valores en la estructura. Podía yo tener programas que se encargaran de leer justo el archivo para poder ir a buscar a lo mejor elementos dentro del archivo. Pero para cada una de estas acciones yo tengo que crear un programa, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Esa era su tarea. Sí. Entonces, bueno, entonces tenía yo que crear distintos programas para poder cumplir, pues, con las acciones para el manejo de este archivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando esta estructura del archivo sufre un cambio? Si bien yo tengo el nombre, la edad, el teléfono, puede ser que yo ya no quiera la fecha de nacimiento. Por algún motivo. Ya no la quiero. Yo solo quiero que tenga el nombre, la edad, el teléfono, la asignatura y la calificación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo impacta en los programas que manipulan este archivo? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría? Pues va a mandar un error o va a haber una inconsistencia en los demás programas que manipulan ese archivo porque
¿cómo se llama? Porque aún no lo hemos eliminado. En ese caso, bueno, si no lo hemos eliminado, eso va a pasar. Y va a haber una modificación en la información. Una parte de lo que dices, Jessica, es cierto. Lo que va a pasar, si yo ya no necesito ese dato, tenerlo en mi archivo, si yo lo quito así como tal de la estructura, los programas que dependan de esta estructura ya no van a funcionar, porque los programas están diseñados para respetar esta estructura. Entonces, los programas que me van a permitir guardar ya no me va a servir. Los que me permitan leer tampoco me van a servir, porque ya la estructura cambió, ya sea con un dato menos o con un dato más. Imagínense que yo aquí a esta altura quiera agregar un dato. Entonces, igual, los programas ya no me van a servir. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que rehacerlos. A veces modificarlos es un poco más tardado. Entonces, desde cero nuevamente. El hecho de volverlos a hacer, pues puede ser que yo pierda los valores que tenga en mi archivo, porque ya no me van a servir, porque ya no respetan la estructura que yo les asigné en un inicio. Entonces, como nuevamente, empezar todo. Ese es el problema que yo tengo con archivos. ¿Ya se acordaron? Sí, no, díganme algo. Sí, Sí. es que yo lo que leí casi no venía eso. Bueno, Venía hasta la parte donde agregaba sus comillas para separar la información. ok. Bueno, ese es el pequeño problema que yo tengo con este tipo de programas, que siempre van a respetar la estructura que yo le indique. Si cambia en algún momento, pues ese archivo ya no me sirve, por ende el contenido tampoco va a servir, tengo que rehacerlo. Bueno, ese es a ese nivel. Ahora, otro punto. Cuando yo empiezo a guardar los datos o cuando quiero leer los datos, los valores, de forma concreta, ¿cómo le hacen? Guardan todo primero en la estructura y después lo bajan al medio de almacenamiento, o por cada elemento lo van guardando en el medio de almacenamiento. Cuando leen, ¿cómo lo hacen? Van sacando elemento por elemento del medio de almacenamiento, o lo que hacen es cargar todo a memoria, lo que es la estructura. ¿Cómo le hacen? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo, chicos? ¿Pregunta alguien al azar? A ver. Diego. ¿Qué es lo que hacen, Diego? Sí, profesora, ¿me podría repetir la pregunta? Cuando ustedes empiezan ya a guardar valores en el archivo, ¿cómo lo hacen? Primero, guardan todo en la estructura hasta que el usuario diga ya no quiero guardar, y en ese momento obtienen todo lo que tenga la estructura y lo bajan al medio de almacenamiento, o cada vez que guarda un conjunto de valores, es decir, como si fuese esta filita, lo bajan al medio físico por cada uno que ustedes tengan. Y cuando lo leen, ¿cómo lo hacen?
Una, agarran todo el contenido del archivo y lo suben a la estructura para que lo puedan buscar. O bien, cada vez que necesiten algo, tienen que estar bajando al medio de almacenamiento. Mi pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Y por qué? Mm, yo no creo que sea muy necesario que veamos todo el medio de almacenamiento, ¿no, profesora? No, pero ¿cómo lo hacen? O sea, si ustedes ya manejaron archivos, ¿cómo lo hacen ustedes? O sea, no es así cuál es bueno o cuál es malo, sino cómo lo hacen. Ah, ok. Ah, es que no recuerdo, profesora. Mm, Los demás, a ver, ayúdenle a Diego. Sí, o sea, ustedes van a ocupar algunas instrucciones, ¿no? Para hacer el almacenamiento. Pero, o sea, lo que quiero saber es, ¿lo guardan de manera lógica o lo guardan de manera física, directamente? Física directamente. Bueno, por lo regular lo hacen como dice Carol, lo hacen físicamente. Es decir, cada vez que obtengan todo este conjunto de datos, lo guardan físicamente. Ajá. Imagínense hacerlo, ajá, cada vez que están dando de alta un nuevo conjunto de datos. Ajá. ¿Cuánto se tarda el sistema? Se tarda mucho. A que ustedes estén guardando en memoria primero todo el conjunto de datos que quieran guardar en el archivo. Es decir, en lugar de estar uno por uno bajándolo a disco, ¿por qué no agarrar todo este conjunto de datos? Primero lo guardan en memoria, ya que no quieran seguir guardando, entonces ahora sí, bajarlo a disco. Sería mucho más rápido. Pero ¿cuál va a ser el problema? Si todo esto lo tengo en memoria, ¿qué pasa si se va la luz? Se pierde. Lo que tenían ya no pueden recuperar. Esa es una desventaja. Cuando ustedes ya tienen valores en el archivo, ustedes quieren sacar algún valor. Imagínense, cada vez que lo necesiten, tienen que estar bajando a disco. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Imagínense que yo necesito primero luego luego este. El hecho de estar bajando es importante, pero se va a tardar mucho. A que yo agarre el archivo tal como está con el contenido y lo subo a memoria. Y ya lo tengo en memoria y entonces ahora sí, ¿quieres un dato? Déjame buscar en la estructura. Va a ser mucho más rápido el acceso. Pero igual, si cuando estoy necesitando ese dato, a lo mejor es para hacerle un cambio, sí es más rápido, pero igual se nos va la luz, perdemos lo que tiene la estructura. Entonces, cuando quiera yo bajarlo a disco, ya no voy a tener nada. Voy a perder ese cambio o los cambios que haya hecho. ¿Ok? Ese es también un problema que tiene el manejo de archivos. ¿Ok? ¿Ya se empezaron a acordar un poco? Un poquito. Más o menos. Esa era su tarea, chicos. No les quería dejar tarea, pero si no, sí les voy a dejar tarea en esta ocasión. Pero bueno. Entonces, bueno, ya quedamos en cómo son
el guardar o el leer, ¿ok? Bueno, vamos ahora ya con el contenido del archivo. Yo estoy guardando datos. Ajá. Ya guardé a Laura con edad de 20 años, con teléfono tal, con fecha de nacimiento el 1 de enero del 2001, con la asignatura base de datos y sacó 8. ¿Ok? Vamos a guardar otros valores. En este caso vamos a guardar a Miguel, que tiene 21 años y su número telefónico es el 55 55 55 54. Ujú. Con fecha de nacimiento el 10 de enero del 2000. ¿Ok? Y la asignatura que tomó es base de datos. ¿Y cuánto les gusta que haya sacado? 10, sacó 10, Miguel. ¿Ok? Igual ingresamos otro valor. Vamos a guardar a Jessica. Jessica, ¿cuántos años tienes, Jessica? 19. 19, ok. Tu La número, pandemia afecta, maestra. tu número telefónico es el 55 55 56. La fecha de nacimiento de Jessica va a ser marzo 25 del 2002. Y también cursó base de datos. ¿Cuánto sacaste en base de datos, Jessica? ¿Cuánto te gustaría? Un 9. Un 9, ¿ok? Su capturista solo puso estos valores en el archivo. Se fue a desayunar. Después de un tiempo, empieza a ingresar datos nuevamente. Pero ya se le olvidó si ingresó a Laura. Y dice, no me acuerdo si ingresé a Laura, pero por las dudas la voy a ingresar. Y pone Laura 20 con teléfono 55 5 que nació el 1 de enero del 2001, base de datos, y le voy a poner un 8 en el mejor de los casos. ¿Ok? Y sigue ingresando más datitos. Ahí, ¿qué es lo que observan? Que repitió los valores del primer renglón. Exacto. Lo que hizo es que este conjunto de valores y este conjunto de valores son iguales, están repetidos. Hay duplicidad en los datos, a eso se le conoce. Ujú. Está ingresando valores, su capturista, y resulta que ingresa el dato de Miguel. Tampoco se acuerda si lo ingresó. Entonces lo vuelve a ingresar. Dice Miguel. Miguel tiene 21 años con número telefónico 55 55 54, que nació en efecto el 10 de enero del 2000, cursó base de datos, pero sacó 5. Este Miguel y este Miguel es el mismo. ¿Ok? ¿Qué observan ahí? Que coinciden, ambos coinciden con todos los valores excepto en la calificación. Coinciden casi en todos los datos. Sin embargo, cuando yo quiera saber la calificación en base de datos de Miguel, pues me va a arrojar Miguel, base de datos 10, Miguel BB5. La pregunta es, ¿cuál es su calificación real? No, pues no lo sabremos, profesora.
ahí necesitará una llave primaria. Necesitaríamos una llave primaria. Bueno, ahorita no Sí, estamos con bueno, llaves boleta. primarias. Bueno, Ajá, perdón. pero bueno. Entonces, justo se puede dar esa inconsistencia en los datos. Ujú. Cuando podemos tener justo dos valores, en este caso, que no coincidan y que yo pues no sepa qué onda. ¿Ok? Otra. ¿Qué más observan de acuerdo a lo que nosotros estamos poniendo de valor? ¿Qué es lo que observan ahí en los valores que tiene mi archivito? ¿Quién me dice? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Dentro de esta tablita, toda esta tablita de valores, ¿qué es lo que observan? Yo, por ejemplo, a ver si. Es que en algunos valores, Ujú. por ejemplo, en fecha de nacimiento, en teléfono y asignatura, aunque se da referencia a lo mismo, están escritos algunos de manera distinta. Exacto. Si ustedes se fijan aquí en teléfono, yo puse como en teléfono tiene un tipo de dato carácter. Todos estos, estas maneras de poder introducir valores me va a permitir, están permitidas, pero si se fijan, puede dar pie a una cantidad indistinta de cómo poder poner los valores. Ajá. Ya sea de teléfono, o ya sea de fecha de nacimiento, o ya sea de asignatura. En este caso, así de sencillo, podemos ver que no hay una integridad de los datos. No hay una regla para poder definir cómo deben de ir los valores de estos datos, de manera que garantice la validez de estos valores. Inclusive alguien puede poner en fecha de nacimiento únicamente el día y el mes y no poner el año, o poner el mes y el año, pero no poner el día. ¿Por qué? Porque el tipo de dato así lo está permitiendo. No hay reglas. Si yo quisiera, por ejemplo, que respetara un formato específico, la fecha de nacimiento, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero que la fecha de nacimiento sea primero año, mes, día. Y que año sea numérico, que el mes sea cadena y el día sea numérico. ¿Qué tengo que hacer en archivos? ¿Se le especifica eso al programa, por decirlo así? Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Bueno, en programación también era sacar otra estructura de la fecha. Y ahí otra vez hacías esta estructura y pues especificabas cómo la querías. ¿Sí? Exacto. Sí, Aquí en la fecha de nacimiento, yo tengo que definir una estructura para ello. Si no, con lo que tenemos, lo está permitiendo. Por eso no hay una integridad en los datos. Ahora imagínense, su capturista puede agarrar e ingresar un dato que sea, por ejemplo, Pedro, pero que Pedro por ahí tuvo error de dedo y le puso que tiene 7 años. Se supone que este archivo es para mi sistema a nivel superior, donde los alumnos deben de tener, pues, una edad mínima entre 17 años, 18 años. No sé ahora si la escuela les pide un límite máximo de edad.
Antes sí, ahora ya, la verdad desconozco. Ajá. Pero imagínense, pueden tener este caso. A lo mejor quisieron poner 17 o 27, pero por algún motivo se equivocaron, pusieron un 7. ¿Esto es posible que un alumno tenga 7 años? Pues no, al menos que sea un prodigio. Posiblemente, ¿no? Pero bueno, son casos extremistas, ¿no? O especiales. Entonces, eso lo puedo yo hacer en el archivo. Para poder a lo mejor evitar esto, yo tendría que poner que cuando introduzca la edad sea igual o mayor a una edad determinada, pero no lo ponemos. En archivos. ¿Se puede poner? Sí, todo es posible en archivos, lo que implicaría más trabajo, más esfuerzo. Entonces, aquí, como tal, pues no existe una integridad en los datos. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, sí. Bueno, ahora imagínense que mi programa, alguien no solo tiene un archivo, sino tiene 2 archivos. Uno dice, voy a guardar todos los datos de mi alumno y en otro voy a guardar los alumnos que están tomando alguna asignatura y su respectiva calificación. Así como observan los archivos, ¿qué es lo que visualizan? Que se está tratando aquí de dos tablas, pero que podrían de algún modo estar relacionadas. En archivos no tengo alguna relación entre ellos. No hay asociaciones, son independientes. Las variables son las que repiten, por así decirlo. Lo que veo es que aquí en asignatura tengo el dato nombre, el dato edad y el dato teléfono. Los estoy repitiendo. Si se supone que voy a guardar aquí en alumno datos de mis alumnos y en asignaturas qué alumno está tomando qué asignatura y su respectiva calificación, me doy cuenta que estoy prácticamente poniendo lo que contiene el archivo alumno en el archivo asignatura. ¿Cierto? Sí. Sí, profesora. Entonces, eso es lo que llega a pasar en archivos. Yo puedo tener 3 archivos donde los 3 archivos pues puedan coincidir en los mismos datos. Estoy repitiendo. Si ustedes se fijan, aquí alumno es prácticamente un subconjunto de asignatura. Así, como tal. En este caso estoy teniendo una redundancia de los datos. Yo aquí tengo Laura 19 con su teléfono 55 55 55. Laura 19 con teléfono 55 55 55. La fecha de nacimiento del 2001, asignatura base de datos y su calificación es de 10. Tan solo estos datitos están aquí. Y yo también puedo estar teniendo todos los datitos que tengo en alumno aquí y posiblemente más. En el otro también, ¿eh? Porque yo puedo tener nuevamente a Laura, pero con otra asignatura. Imagínense que Laura está tomando 5 asignaturas. Pues entonces, si bien aquí aparece una, aquí Laura va a aparecer 5 veces con los mismos valores aquí, perdón, solamente que va a cambiar en su asignatura y su calificación. Estoy duplicando.
Aquí pues sucede lo mismo, ¿no? Si Laura toma 5 asignaturas más menos, pues va igual a aparecer aquí las cantidades que sean necesarias con diferente materia, con diferente calificación, pero estoy duplicando el nombre, la edad, el teléfono y la fecha de nacimiento. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando esté repitiendo, pues puedo tener ahí errores y los valores pueden llegar a ser inconsistentes. ¿Ok? ¿Ya se durmieron? Sí. No. Esperen. Ok. Aquí estamos, aquí estamos. Los sistemas de archivo son sistemas monousuario, es decir, solamente lo pueden utilizar un usuario a la vez. Si más de un usuario quiere utilizar este archivo, no se va a poder. Se va a tener que esperar hasta que termine el usuario que lo esté utilizando para que él lo pueda utilizar. Ese también es el problema. Imagínense, ustedes tienen 5 usuarios que quieren tener acceso a los archivos en un mismo tiempo, pero no se va a poder. Tiene que ser primero uno hasta que termine, entonces va a comenzar el otro. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que tenga sistemas monousuario, entonces no va a permitir la concurrencia de usuarios. Justamente eso. Ajá. Que solo atienda a un usuario a la vez. ¿Ok? Si yo quiero que sea multiusuario, vamos a ponerle entre comillas, ¿cómo lo harían? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo, profa? Si ustedes quisieran que atendiera a varios usuarios en un mismo tiempo, ¿cómo lo harían? Con sistema de archivos. ¿Con un servidor? No se puede. No, no se puede. Lo que ustedes conocen, nada más. Se necesitaría bueno, yo recuerdo que podías tener como varias computadoras conectadas en sí mismas y como como un módem central o algo así, y también es como la forma en la que se podría abrir. Pero yo lo que quiero es desde el peor de los casos. Ahorita a lo mejor no saben ese tipo de infraestructura o de herramientas. ¿Cómo lo hacen? Probablemente, pero no, porque al final es un usuario a la vez, ¿no? O sea, si son sistemas monousuario, yo aquí tengo mi computadora. Aquí se tiene mi archivo. Está mi persona 1. Él va a hacer determinadas operaciones en la base de datos. Él puede guardar, él puede leer, puede hacer modificaciones, qué sé yo. Él puede empezar a hacer todas esas operaciones en el archivo. ¿Quiere otra persona utilizarlo? Como son monousuarios, es un usuario a la vez. Este usuario 2 se tiene que esperar hasta que éste termine de hacer todo este conjunto de operaciones, entonces ya va a poder utilizarlo este siguiente usuario. Igual, se va a encargar de leer, de guardar, a lo mejor de borrar, un sinfín de operaciones.
Hasta que termine ese usuario, entonces otro usuario va a poder hacer determinadas operaciones y así sucesivamente. Por eso son sistemas monousuarios, un usuario a la vez. No soporta la concurrencia. La concurrencia se refiere a que yo tengo N usuarios en un mismo tiempo que quieren utilizar, en este caso, el archivo. Ese es el problema. Aquí en archivos no se puede. ¿Cómo lo puedo hacer en un escenario extremista? Bueno, a ver, debo de contar cuántos usuarios tengo. 3 usuarios, ok. Entonces, para cuando ellos quieran, lo que necesito hacer es por cada usuario tener una computadora y en cada computadora le voy a poner el archivo. En un tiempo cero, todos mis archivos van a ser iguales. En un tiempo 1, llega aquí mi usuario 1 y va a hacer operaciones. Se va a encargar de leer, se va a encargar de escribir. Posiblemente en ese mismo tiempo llegó el usuario 2 y lo que él quiere es escribir. ¿Y por qué no? Escribir, pero quiere hacer un borrado. En ese mismo tiempo llega mi usuario 3 y él quiere solamente leer. Cuando termine ese tiempo, cuando estos terminen de hacer sus operaciones, ¿cómo creen que va a ser los archivos que van a tener cada uno de ellos? ¿Cómo van a ser? ¿Iguales, diferentes? No, van a ser diferentes. ¿Diferentes? Van a ser diferentes. Porque mira, este usuario de aquí, como son, acuérdense, sistemas independientes, puede ser que yo haya copiado tal cual mi sistema que manipula este archivo, aquí en esta máquina, igual en esta máquina, igual en esta máquina. En un tiempo cero, mi archivo está vacío. Imagínense que tiene el archivo alumno. Está así. En un tiempo cero, los 3 tienen el mismo archivo. Lo tienen así, vacío. Imagínate que está vacío. En un mismo tiempo, los 3 usuarios están ocupando el archivo. Mi usuario 1 al archivo alumno le agregó el alumno X con edad E1 con teléfono E1. Al alumno Y con edad 2, teléfono 2. ¿Ok? Pero dice que hasta ahí. Mi usuario 2 está en blanco su archivo, pero él lo que hizo fue escribir el alumno Z con edad E3, con teléfono T3. Él agarró y escribió AA con E4 con teléfono 4. Y se encargó también, si agregó 2, 3, 4, los que sean, después a lo mejor eliminó alguno de ellos. Mi usuario 3 tenía igual el archivo en blanco y él a lo mejor ingresó al alumno D, E, F. ¿Cómo son los archivos? Cuando ellos ya terminaron de hacer las operaciones. El usuario 1 solamente va a tener esto, no va a ver lo que hicieron sus compañeros. El usuario 2 solamente va a ver lo que él hizo, no ve lo de sus compañeros reflejado. Y el usuario 3, de igual manera, solamente va a ver lo que él hizo, no lo de sus compañeros. Por lo tanto, los archivos son totalmente diferentes. Hay una inconsistencia también desde esa perspectiva.
¿Ok? Sí. Ya tenemos esos. Ahora imagínense. Ok. No hay concurrencia. En este caso, si un usuario solo necesita los datos de nombre y edad, lo pueden hacer con archivos. Si el usuario 2 únicamente quiere ver la edad y el teléfono de alumno, ¿cómo le hacen? ¿Se podrá? Si mi usuario 3 quiere el nombre y el teléfono, ¿se podrá? Pero ¿cómo le hace? Pero imagínense, mi usuario 1 no tiene por qué conocer el teléfono de los alumnos. Solamente quiere esos 2 y solamente le voy a brindar esos 2 datos para que los pueda manipular. Ajá. Mi usuario 2, si bien quiere edad y teléfono, no tiene por qué conocer el nombre. Y mi usuario 3, si necesita el nombre y el teléfono, no tiene por qué conocer la edad. ¿Eso se puede hacer en archivos? Creo ¿Se que sí. pueden recuperar? Sí, eso sí se puede recuperar. Pero que no vean los datos que no necesiten, ¿eso se puede? Creo que Bueno, es no. que se supone que se guardan por variables, ¿no? Entonces, cuando imprimes o mandas a llamar a datos del archivo, puedes llamarlos de acuerdo a la variable en la que se Ajá, guardó. sí, Yolanda, pero a lo que me refiero es que no pueda conocer que existe un dato teléfono u otro dato que tenga tu archivo. No solo es el recuperar 2, sino que no conozca el resto del archivo. Que solamente vean lo que necesite el usuario. A eso me refiero. ¿Eso se puede hacer? No, creo que no. No se puede. No se pueden hacer vistas de los datos. ¿Una vista qué es? Pues es un subconjunto de datos. Ajá, en este caso, de un archivo. Es decir, yo tengo estos datos de archivo, alumno, nombre, edad y teléfono. Ajá. Yo puedo generar una vista de esos datos únicamente con el nombre y la edad. Ese es un subconjunto que para una persona solo y únicamente puede ver esta parte del archivo. Que si tiene teléfono o tiene otro, que no lo vea. No tiene por qué conocerlo. Si necesita un usuario solamente edad y teléfono, que solo lo pueda ver esos datos. No tiene por qué conocer que tenga nombre o tenga otros datos. Solamente lo que él necesite. Ajá. Eso no se puede hacer. Estoy manejando archivos y estoy utilizando un TXT. Todos los usuarios pueden tener acceso a todo el archivo. Pueden ver todo el contenido. No puedo manejar solo los datos que necesite un usuario en específico. Es más, ni siquiera necesito los programas de aplicación para conocer su archivo. ¿Por qué? Yo me voy a su explorador, veo que tienen un archivo TXT y lo abro en un bloc de notas, en un procesador de texto y ahí veo todo el contenido, ¿cierto o no? Entonces no hay vistas. Todos los usuarios conocen todo o pueden ver todo. Ajá. Esa es otra desventaja de los archivos. ¿Ok? Y si hablamos de seguridad, ¿cómo es la seguridad en archivos?
¿Qué tipo de seguridad puedo manejar? ¿Sí encriptan sus datos en los archivos? No. Yo sí llegué a encriptar. Ah, mira, Karel sí encripta. ¿Cómo los encriptas, Karel? Sinceramente no me acuerdo porque fue una práctica de página web y la maestra nos pasó ese código. Sí, sí los puedes encriptar. Hay métodos para poder encriptar los datos, ¿sí? Pero por lo regular no lo hacen cuando manejan archivos. Entonces no hay una seguridad. A su aplicación como tal le pueden aplicar una seguridad, pero pues no es tan compleja. Lo único que hacen es agregarle a lo mejor una contraseña de acceso a su aplicación, pero en el código fuente viene su cadena en duro. Ahí está lo que necesiten. A lo mejor ahí convendría encriptarla, encriptar todo el contenido de los archivos, pero no lo hacen. O inclusive solamente tienen uno o estos dos archivos que estamos manejando. En seguridad, como alguien me mencionaba, a lo mejor hacen una copia, ajá, por si las dudas. Ujú. También eso es válido, pero también quién hace la copia. La mayoría no la hace. Ajá. Entonces, pues estos sistemas de archivos como tal, pues no tienen una seguridad. ¿Mm? ¿Ya recordaron? ¿Ya se están acordando? Sí, profe, ya. Vale. Por lo tanto, todo lo que mencionamos lo resumimos aquí. Ujú. Lo primero, lo que mencionábamos, todas las estructuras que tienen los archivos, ajá, tenemos que definir programas para poder manipular esas estructuras. Ujú. Se desarrolla una aplicación que se encarga para manipular. ¿Quién me dijo? Ah, ya se nos va a acabar el tiempo. Ok. Este, cada personita, bueno, es el que crea esos archivos, ajá, que va a utilizar, bueno, su aplicación, ajá, con el propósito para el cual está hecho, ajá. Tenemos almacenamiento lógico y físico. Acuérdense, el lógico es guardarlo en memoria, físico ya bajarlo al medio de almacenamiento, tener todo en memoria, pues a veces si suceden ciertos problemas, pues se puede perder los datos, ¿ok? Son sistemas monusuarios y bueno, podemos tener la inconsistencia de los datos, duplicidad de los datos, redundancia en los datos, no hay concurrencia, ajá, de usuarios. También, bueno, de operaciones siempre se va a hacer una operación a la vez, ajá, por usuario. No hay vistas de datos y por ende tampoco tenemos seguridad. Qué feo, ¿no? En los archivos. ¿Sí o no? Sí. Maestra, Sí, profesor. Mande. ya creo que mejor empieza a abrir la otra sesión para que no tengamos Sí, problemas. de hecho ya los voy a mandar en link ahorita. Ujú. Entonces cuelgo aquí e inicio en en la otra sesión, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, maestra.
Bueno, ya regresamos. ¿Ok? Entonces aquí lo que vimos ya está contemplado. Ahora vamos con el enfoque de base de datos. En base de datos, aquí sí voy a tener mejor organizados mis datos. Entonces, si yo quiero hacer un sistema como el que habíamos mencionado, en el enfoque de archivo, pues solamente podíamos tener uno o podíamos tener dos. Aquí, en base de datos, como todo debe estar organizado, yo voy a tener dos archivos, vamos a verlo así ahorita, en donde justo me guarden datos particulares del alumno y datos particulares de la asignatura. ¿Ok? Aparte, si se fijaron en archivos, en ningún momento agregamos una clave. Alguien me decía, es que se puede utilizar una clave, creo que era Jessica. Sí, pero en archivos difícilmente lo contemplamos. Aquí en base de datos, justo tenemos que utilizar para cada uno de nuestros archivos una clave. Un datito clave, con la finalidad de que ésta nos sirva para identificar a cada elemento dentro de ese archivo, para poder tener elementos únicos dentro del archivo. Por eso, si se fijan aquí, si bien tengo el archivo alumno, ¿cómo puedo identificar al alumno de forma única? Bueno, en este caso, por un número de boleta. Y puede tener nombre, fecha de nacimiento, su edad, su teléfono, datos más. En asignatura voy a tener también un dato que sea la clave. Yo le voy a poner un número de asignatura para identificarlas. Voy a poner el nombre de la asignatura y puede ser que también tenga datos más, pero que sean propios de asignatura. Y posteriormente voy a tener un archivito que le voy a poner como nombre alumno asignatura. Aquí me va a guardar justo qué alumno va a tener qué asignatura. Entonces, si ustedes se fijan, pues también estoy teniendo el dato número de boleta de alumno y número de asignatura de asignatura. En pocas palabras, lo estoy repitiendo. Voy a tener una redundancia de datos. Por esta redundancia va a ser controlada, porque solamente va a ser un dato, lo que sería la clave de los archivos. A través de esta clave yo voy a poder asociar mis archivos. En el enfoque archivos todos eran independientes. Aquí en base de datos mis archivos sí van a estar asociados y a través de ese datito clave. Entonces hagan de cuenta, yo voy a tener visualmente algo por el estilo. Así. ¿Y para qué? Ahorita vamos a ver por qué deben de estar asociados. Yo voy a empezar a agregar valores en mis archivos. En alumno, el alumno con boleta 1, con nombre Laura, con fecha de nacimiento. Ok. Vámonos desde el principio, si no, no vamos a poder hacerlo. Lo primero que tengo que hacer, al igual que el archivo, es definir la estructura que va a tener cada uno de mis archivos. ¿Ok? Entonces yo voy a tener aquí, en este caso, como es a través de sentencias SQL, voy a tener mi create table. Vamos a poner
a mi dato alumno y voy a poner el número de boleta. El número de boleta lo voy a poner como entero con longitud 10. Y le voy a poner una restricción. En este caso voy a poner la restricción que siempre va a tener valor, es decir, not null. Y aparte, le voy a indicar que quiero que sea clave. Le voy a decir que sea llave primaria. Le voy a poner mi primary key. Le voy a poner mi siguiente dato, que va a ser nombre, y yo le voy a decir que es cadena de longitud 15, que también va a tener la restricción not null, y voy a tener mi dato fecha, que va a ser aquí en base de datos. Yo puedo tener un sinfín de tipo de datos. ¿Para qué? Pues para justo garantizar la integridad de los datos. Si en archivos no lo tengo, aquí lo que necesito es que sí la tenga. Por eso le voy a poner una fecha de nacimiento de tipo date y que también sea not null. Ahí. Ya definí la estructura de alumno. De esa manera voy a definir asignatura y alumno asignatura. ¿Ok? Yo voy a guardar valores. Voy a poner número de boleta Laura con fecha de nacimiento. Ahora sí, el 1 de enero del 2000. Mi siguiente alumno es Miguel, con número de boleta 2, con fecha de nacimiento el 15 de marzo del 2001. Quiero ingresar nuevamente a Laura. Si yo quiero ingresar a la misma Laura, eso quiere decir que debe de tener el mismo número de boleta. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, por favor. Entonces yo quiero agregar uno Laura 0101-2000. Entonces, cuando yo lo quiera agregar con estos valores, va a decir, a ver, espérate. Ya existe un valor con número de boleta 1. Entonces, ya no vas a poder ingresar a ese valor. Entonces, ya no les va a dejar agregar a Laura. Así de sencillo. Entonces, no van a tener la duplicidad de datos. ¿Alguien me quería decir algo? Sí, yo. Entonces, en base de datos, si tú por error añades un dato que es exactamente, que coincide con otro, entonces automáticamente ninguno de los dos aparecerá. Solamente aparece la primera vez, pero solo con respecto al número de boleta. Haz de cuenta, yo quiero meter nuevamente a Laura, pero tiene el mismo número de boleta. Entonces, ya con eso es suficiente para que no le ingrese. Pero si tú agregas un número de boleta diferente para Laura, quiere decir que es un alumno diferente, aunque puede ser que tenga el mismo nombre y posiblemente la misma fecha de nacimiento. Esto sí puede ser, pero el objetivo de que se tenga una clave es que esta clave sea única para cada elemento dentro de tu archivo. Entonces, Laura, si estamos hablando de la misma Laura, debe de tener un número de boleta. Ustedes tienen un número de boleta que los distingue de manera única. Entonces, si yo introduzco aquí por primera vez su número de boleta y quiero volverlo a ingresar, solamente corrobora esa clave. Si son iguales, ya no te deja introducir, ya sea mi segunda, mi tercera o cuarta vez que yo quiera ingresar. Ya no. Ok, sí. Es que todo depende también, como se trata de la llave primaria.
Sí, o sea, por eso decimos, aquí en base de datos yo necesito que cada uno de mis archivos sí le agregue una clave, con el objetivo de poder distinguir a cada elemento dentro del archivo. Ajá. Y esa clave debe de ser única para cada elemento. No puede tener un elemento 2 claves primarias, no puede. Solamente es uno. Que puede haber alumnos que se llamen igual, que hayan nacido en la misma fecha, es cosa diferente. Ajá. Cada uno de ellos tiene su propia clave. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, yo tendría esta opción. Aquí en fecha de nacimiento, yo ya no puedo ingresar lo que anteriormente tenía en archivos. Bueno, voy a tener el 1 de enero del 2001 o enero del 01 del 2001. Ya no. Ajá. Ya justo le estoy diciendo que quiero que tenga un tipo de dato, date, fecha, y va a ser de acuerdo a lo que nos esté brindando, pues en este caso, ¿quién se encarga de crear y manipular la base de datos? ¿Nosotros o un usuario? Hablando de software, Pues el programa o... ajá, ¿quién se encarga de hacer la creación y la manipulación? Nosotros, ¿no? No, pero hablamos de software. Pues el programa como por ejemplo SQL o... El sistema gestor de base de datos. El Ok, sistema sí. gestor, dependiendo cómo quiera manejar la fecha, cómo nos esté indicando, bueno, nosotros lo vamos a tener que establecer aquí, pero ya respeta esa regla. Por eso hay una integridad en los datos. ¿Ok? Entonces, esto ya no es válido. En asignatura, yo igual a cada asignatura le voy a asignar una clave, un número de asignatura. Ahora sí, el nombre va a ser base de datos. Mi clave B va a ser redes. Mi asignatura con clave C va a ser, ¿qué les gusta? Análisis vectorial. Materia que les encanta, ¿a poco no? Entonces aquí guardo todos los datos de los alumnos, aquí voy a guardar todos los datos de la asignatura. Aquí en mi tabla de alumno asignatura me dice que a través de las claves están asociados a sus respectivos archivos. ¿Para qué? Para la consistencia de los datos. Yo aquí, al momento de estar ingresando los valores, yo voy a decir, quiero que ingreses mi alumno con boleta número 3, con número de asignatura A y que su calificación es 10. Entonces, lo que va a hacer es irse al archivo con el que está asociado bajo este datito número de boleta. Se va y lo que va a hacer es ir a buscar este valor dentro de este archivo de alumno. Va a decir, pero aquí solamente tengo el alumno 1 y 2. Tú me dices que agregue el 3, pero el 3 no existe. Por lo tanto, con eso es suficiente para que yo no te deje agregar valores aquí. Yo quiero agregar el alumno 2 con asignatura de calificación de 10. Igual, va a ir a buscar en el archivo bajo este dato número de boleta si existe el alumno 2. Sí existe, mira, aquí está. Ok, entonces vamos a ir a buscar dentro de el dato número de asignatura que se encuentra en asignatura si existe el valor de, no existe. No existe, entonces no tienes por qué agregarlo.
no te deja agregarlo. Ah, quiero agregar el alumno 1 con asignatura A con calificación de 10. Igual, se va a alumno bajo el dato número de boleta, va a buscar que exista el valor. Sí, sí existe el valor. Entonces, fíjate si existe este valor dentro de asignatura con el dato número de asignatura. Ah, sí se encuentra. Ah, ok. Entonces, sí te voy a permitir guardar. Y lo guardo. Entonces, de esta manera, pues estoy también manteniendo esa consistencia en los datos. ¿Ya se dieron cuenta? Para eso me sirve el tener los archivos asociados. ¿Ok? Sí, sí. Sí, profesora. Bueno. Entonces ahí ya tenemos lo que es consistencia, ya tenemos la integridad, no tenemos duplicidad de datos, eso también es importante. Ahora, recuerdan, todas estas estructuras que definen a mis archivos, ¿en dónde se encuentran almacenadas? De acuerdo a la arquitectura de un sistema de base de datos, ¿en dónde encuentro esas estructuras? El CREIT para alumno, el CREIT para asignatura, el CREIT de alumno asignatura. ¿Dónde lo encuentro, chicos? ¿Recuerdan? No. ¿Cuál, profe? No, profesora. ¿Qué pasó, chicos? Sí vimos la arquitectura de un sistema de base de datos. Sí, pero es que no alcanzo a escuchar. Ok. Tenemos esta arquitectura. Todas las definiciones de la estructura se encuentran aquí, en el catálogo de la base de datos. ¿Ya se acordaron? Ya. Sí, Ahora, pregunta, ¿nosotros vamos a crear los programas para leer, para escribir, que respeten esta estructura? Obviamente. Ah, No. Nosotros no creamos, ya a bajo nivel, hablando a un bajo nivel, a nosotros no nos preocupa cómo se crean esa estructura, cómo se van a manipular esas estructuras, ya sea en medio de almacenamiento o en memoria intermedia. A nosotros no nos preocupa. Nosotros siempre ocupamos el sistema gestor para poder hacer esa manipulación de una forma más sencilla de las estructuras de nuestra base de datos, como si fuese a un alto nivel. ¿Ok? Nosotros no creamos, a ver, tengo que reservar memoria, tengo que ver justo en qué parte del medio físico de almacenamiento voy a guardar. Eso nosotros no lo vemos. Lo vemos un poco más a alto nivel, una forma más sencilla. Ahora, lo que se pretende es que justo yo tenga, por una parte, mi base de datos, mis datitos como tal, y por otra parte, lo que serían los programas que me otorga el sistema gestor para poderla manipular, que son totalmente independientes de cómo se hace físicamente. Entonces, al hacer eso, estoy tratando de armar una independencia con respecto a los programas y los datos.
Ujú. A mí no me interesan a bajo nivel, cómo se guarde. Ajá. Yo lo que me voy a preocupar es solo la estructura y a alto nivel, cómo yo voy a manejar esa estructura. Hasta ahí. Ujú. Ahora, si mi archivo alumno, ajá, en la estructura que la definí, necesito quitar datos o agregar datos, ujú, yo simplemente lo hago. Ujú. Los programas que se encarguen a nivel, a bajo nivel, ajá, de hacer esos cambios, a mí no me interesan, no los tengo que tocar. Ujú. Con ayuda del sistema gestor, bueno, es mucho más sencillo de poderlo lograr. Lo hago nada más agarrar y cambio la estructura y se acabó. Yo puedo seguir ocupando mi base de datos con sus respectivos archivos, con las modificaciones que yo hice. ¿Ok? Sí, profesora. Cierto. El Sí, hecho de tener este tipo de base de datos me va a permitir que mis sistemas sean multiusuarios. Y yo lo puedo ver en esta arquitectura de sistema de base de datos. Yo puedo tener no nada más un usuario a la vez, sino puedo tener varios usuarios en un mismo tiempo utilizando mi base de datos. Ujú. Aquí también en mi enfoque de base de datos, yo puedo, dependiendo la necesidad que tenga el usuario, permitirle el acceso a la parte de base de datos que necesite. Es decir, yo puedo crear una vista para cada uno de los usuarios que tenga. Hablábamos que posiblemente un usuario solamente necesite estos datos del archivo alumno. Bueno, con este enfoque yo puedo crear ese subconjunto, que el usuario desconozca si tiene más datos ese archivo o si tiene otros archivos, nuestra base de datos. Yo puedo crear esa vista. Si otro usuario quiere solamente crear una vista para esto, también yo lo puedo hacer. Ujú. Si nada más necesita esta partecita, bueno, también le puedo asignar esa vista a ese usuario. ¿Ok? Sí, sí, profesor. Sí, profesora. En cuanto a Sí. seguridad, pues aquí sí tengo muchas opciones. Yo puedo crear el respaldo, copias de seguridad. El sistema gestor que yo voy a ocupar para mi base de datos me ofrece los mecanismos para poder tenerla. Ujú. Mínimo debe de poder entregar una copia de seguridad espejo, es decir, tal cual lo que es la base de datos, poderla tener. ¿Pero eso qué implica? Pues tener un medio de almacenamiento idéntico al primario. Pero lo puedo hacer. Actualmente hay otros mecanismos para poder hacer copias de seguridad para que no guarde totalmente la base de datos, sino solamente la parte importante que se necesita. ¿Ok? Bueno, entonces, así de una forma general más bonita, que suena muy bien, aquí lo tenemos concretado. Las bases de datos, gracias a que puedo yo definir la estructura de la base de datos y tengo la base de datos, es decir, los valores en el catálogo del sistema, puedo decir que se tiene una naturaleza autodescriptiva de los sistemas de base de datos. Se forma una separación entre los programas y los datos. Se trata de hacer lo más independiente posible mis programas de aplicación con la base de datos. Los programas de acceso a la base de datos, al final de cuentas,
los manipula el sistema gestor de base de datos. Ajá. Nosotros no nos preocupamos por ello, por cómo se está haciendo ya a nivel físico. Ujú. Toda la estructura de los archivos se va a almacenar en el catálogo del sistema gestor de base de datos, por lo tanto, yo tengo una independencia con respecto a los programas y los datos. Este tipo de enfoque ya es multiusuario, es decir, me va a permitir la concurrencia de transacciones. Ujú. Puedo generar vistas y por ende, bueno, poder realizar las operaciones que me indiquen los usuarios en un mismo tiempo. Ajá, por eso dice que soporta la concurrencia. Ujú. ¿Cuáles son las ventajas de las bases de datos? Pues una infinidad, ¿no? Para empezar, los datos sí están organizados porque respetan una estructura. Puedo yo tener, por ende, integridad en los datos. Tengo consistencia en ellos y tengo una redundancia controlada. Ujú. Solamente repito, en este caso, las claves de determinados archivos. A eso se le conoce como una redundancia controlada. Quien diga que las bases de datos no tienen redundancia, bueno, tache, sí tienen redundancia, pero solo que esta es controlada. Ujú. Y bueno, el hecho de que soporte concurrencia, bueno, también debe de haber un control. Tengo varios usuarios en un mismo tiempo que quieren hacer uso de la base de datos. Ujú. ¿Cómo los voy a atender? ¿A quién atiendo primero? Bueno, también gracias a que tengo el sistema gestor de base de datos, es el que se va a encargar de ver cómo le va a hacer. Lo que sé es que él me debe de garantizar que haya concurrencia. Ujú. Y puedo tener seguridad, poder hacer mis copias espejo mínimo, el que yo pueda encriptar ahora sí los datos que contengan mi base de datos, ofrecen también métodos de encriptación y desencriptación. Ajá, de una forma más sencilla. En archivos, ustedes tienen que programar ese mecanismo de encriptación. Aquí ya no. Gracias al sistema gestor, me provee esos mecanismos. Ujú. Pero si suena muy bonito las ventajas que tiene las bases de datos, ¿ustedes creen que tenga algunas desventajas? ¿Y cuáles serían? Creo que como lo mencionó al inicio de las clases, que algunos sistemas gestores no son tan completos como otros. Bueno, pero al final todos ellos, mínimo, me deben de ayudar a crear la base de datos y poderla manipular. Todos, todos, todos. Pues deben de tener algún límite en los usuarios o en la seguridad, ¿no? Mm, sí, dependiendo también el manejador, pueden meterse ya en sí, a datos más específicos y puede haber límites para poder tener un tamaño, la base de datos debe tener un tamaño máximo, una cantidad máxima de tablas o de archivos, cada uno de los archivos una cantidad también limitada de columnas. Ajá. Sí, eso sí también, si nosotros lo vamos revisando, sí, sí tiene. Sin embargo, bueno, la verdad es que sí nos ofrecen, pues, cantidades considerables para tener una base de datos, bueno, de gran tamaño. Entonces, bueno, pero ¿qué otra cosa le ven como desventaja? Sí, el tener una base de datos es un poquito más,
complejo. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo vamos a asociar los archivos. Ahora, yo puedo tener un sinfín de archivos relacionados. Entonces, una base de datos puede ser tan sencilla o puede ser demasiado compleja. El que yo tenga muchas asociaciones de archivos, pues también a veces es una desventaja porque posiblemente las búsquedas sean más lentas. Ese es un punto en contra de lo que tienen las bases de datos relacionales. Por eso se están ocupando ahorita las bases de datos no relacionales, porque las búsquedas van a ser un poco más rápidas al ser directas. Aquí no, porque aquí tengo que hacer navegación posiblemente a través de los archivos. Un ejemplo tan sencillo aquí. Yo tengo estos datitos, alumno asignatura, donde tengo el alumno 1 con asignatura A y tiene calificación 10. Yo quiero conocer, por ejemplo, cuándo nació el alumno 1. Entonces, que sacó 10 en base de datos. Ok, voy a ir a buscar quiénes son mis alumnos que sacaron 10 en base de datos. Ya los tengo, entonces voy a ir a buscarlos aquí. Ya, si entro al archivito, reviso, lo encuentro y entonces ahora sí, voy y busco este. Hago ese recorrido. Pero pues imagínense si tengo algo por el estilo. Yo ando buscando un dato de este archivo. Aquí está, aquí al final. Y yo tengo un datito de este archivo. Entonces, para ir a sacar este dato, tengo que hacer este recorrido. Así de forma extremista. Entonces, al tener tantos vínculos, puede representar una mayor complejidad, pueden ser más lentas las búsquedas. Esa es una desventaja. ¿Cuál otra desventaja podrían tener? Profesor, yo tengo otra, que son malas o eficientes, por así decirlo, para manejar archivos multimedia, como imágenes y todo eso. No, porque ya nos ofrece un tipo de dato para ello. Tenemos los archivos ¿En serio? binarios como los log, los blog, los clog, que me permiten guardar grandes cantidades de datos, así como los de una imagen, un video. Entonces, eso sí. Bueno, el hecho de ocupar una base de datos, como lo mencionamos, si yo recuerdo mi arquitectura de un sistema de base de datos, aquí estoy. El hecho de ocupar una base de datos implica que necesite un software para poder manipularla, es decir, un sistema gestor de base de datos. Y como bien lo dicen, podemos tener los que ya mencionamos. ¿Qué necesito para poder instalar ese sistema gestor de base de datos? ¿Qué software, qué hardware se necesita? De hardware no se necesita mucho, nada más el teclado, sí. Es de software. ¿De hardware Un nada más el configurador. teclado, chicos? No, el mouse. Sí. Pero a ver, de hardware, ¿qué necesitarían? A ver, díganme. Por ejemplo, Memoria. Exacto, a esta voy, Jessica. Necesitan memoria, RAM, el disco duro de qué tamaño, el procesador. Eso es hardware, no nada más el teclado, el mouse y el monitor. No, ya hablamos un poco más. Hablábamos de que tenemos todos estos sistemas gestores de base de datos. Lo que se necesita de hardware y software para SQLite va a ser totalmente diferente a lo que se necesite con un Oracle, por ejemplo. No se compara para nada. Esto es lo mínimo y esto en verdad sí se necesitan características muy específicas de hardware para que su sistema gestor pueda operar bien.
Ajá. Ahora, de un Oracle a un DB2, también sus características en hardware y software son totalmente diferentes. Ajá. No son las mismas. Y todo eso se va a ver reflejado en el costo. Ujú. Maestra, Mande, ya me voy. perdón. Ya son 8:31. Sí, por eso les digo, ya me voy. Ya ven, ya no vimos la práctica. Ok, entonces, recordamos esta parte de la siguiente clase. Y bueno, nos vemos, chicos, porque ya son 8:31. Otros tienen clase a lo mejor. Ok. Nos vemos, profesora. Sí, hasta luego. No, profesora.